está acostumbrado a los micrófonos, con uno es suficiente. Quiero dar las gracias a todas las personas que coordinaron este evento en tener a bien invitarme para poder estar con ustedes ministrando y compartiendo. Para mí es una bendición. Y quiero aprovechar para excusar a mi esposa, la van a ver el domingo. Nosotros en octubre del 2023, después de en el verano haber tenido un incidente en la espalda de mi esposa que desconocíamos que estaba pasando, pues de forma abrupta y yo digo hostil, nos enteramos en octubre que tenía un cáncer agresivo en su pecho izquierdo, con un nódulo en el pulmón izquierdo, afectado su sistema linfático y 9 vértebras que ya estaban empezando a colapsar. De ahí venía el dolor de espalda, entre ellos una fractura en el R5. Y ya usted sabe que la parte humana, en la desesperación que pasó, donde estamos, y eso la llevó a estar en cama noviembre, diciembre, enero. Rápidamente el Señor empezó a abrirnos puertas, a dirigirnos, porque uno se nubla, uno se confunde, es una cosa increíble. Y yo recuerdo que en algún momento del camino, nosotros vivimos en Corozal, pero tuvimos que hacer un cuartel en casa de mi suegra en Guaynabo, era más cerca para los tratamientos, los hospitales, los exámenes. Y en un momento en la ruta, yo recuerdo que yo apreté el guía y empecé a llorar y decirle, realmente este es el mejor momento de nuestra relación, del ministerio, y este golpe yo no te voy a cuestionar, tú eres soberano, si tú te la quieres llevar, yo te voy a seguir sirviendo porque yo no tengo ni por qué cuestionarte, pero por lo menos déjame en el camino a casa desahogarme contigo, Señor. Y allí empecé fuertemente, porque a veces la gente de otras tradiciones piensa que uno no puede hablar con el Señor de esa forma, y me parece increíble que yo pueda en mi tiempo, ¿verdad?, cuando mi papá estaba bien, hablar fuerte con mi papá y no pasaba nada. Entonces no puedo hablar fuerte con Dios porque me va a abrir el techo, bajo un rayo y me va a matar. Y el Señor me visitó en la guagua, ni siquiera llegué a mi casa. Yo sentía que el Señor me decía, te ha llegado una crisis, pero yo llegué con la crisis. Y yo me adueñé de esa crisis. Y de ahí el mensaje de decirle a todo el mundo, no hay unas mejores manos donde pueda estar una crisis nuestra que no sean las manos del Señor. Y estamos ya, ¿verdad? Los números bajaron radicalmente, estaban en 471, andan por 19, ya camina, guía, hace sus cosas, pero estamos en la parte donde la espalda tiene que regenerarse. Entonces yo, aunque ella insista, yo la quiero proteger. Es una situación intensa, donde los viajes ir y venir muchas veces, pues los días buenos hay que cuidarlos para que hayan menos días malos. Eso es lo que dijo el médico. Si hay más días buenos y abusan de ellos, van a aumentar los días malos. Así que preferimos que no viniera hoy ni mañana, pero ustedes la puedan ver el domingo en el nombre del Señor y disfrutar de ese milagro del Señor como yo estoy disfrutando. Aleluya. Desapareció su nódulo del pulmón, los sistemas linfáticos están limpios, se redujo la masa, las columnas vertebrales quedan unas manchas, ha habido un progreso drástico. El mismo médico le dijo, yo estoy consciente que los medicamentos que estamos suministrando no tienen la capacidad de hacer lo que ha pasado en ese cuerpo. Pero yo no voy a entrar allá, ¿verdad? Algunos médicos tienen sus luchas. Sí nos dijo algo interesante. Lo que estén haciendo,
sigan haciendo. No se porque eso se trata. Y entonces, empezando en este año, pues yo empecé a colapsar y a marearme. Y yo dije, no, ahora sí que el doble play. Entonces fui, me hicieron un examen de las carótidas y esta estaba 60 y pico % tapada, esta estaba que 70 y pico. Y el médico que me vio me dijo, si te envió al cardiólogo te van a meter vitaminas, medicamentos, yo sé yo, hay un medicamento nuevo, dame una oportunidad que es bastante natural, se llama quelación, el piso intravenoso, pues ya también se redujeron las situaciones de las carátulas. Así que estamos un tiempito más, lo he visto bien. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Marcos capítulo 14. Versos del 19 en adelante. Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a leer solo algunos versos y después hago referencia a los demás para que lo vayan buscando. Vamos a ir en secuencia en el texto. La idea de esta noche es que, aunque nos quede grande, nos pongamos en la túnica de Jesús. Hoy no nos ponemos la de los discípulos. Hoy nosotros en la de Jesús, y los discípulos van a ser la gente que nosotros estamos discipulando, que nosotros estamos formando líderes, y otra gente que es pues los que están por ahí, que van a la iglesia, están con nosotros, que también tenemos que considerarlo porque son parte del proceso de formación ministerial y de formación de liderazgo. Verso 19, leo para todos. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, lo dio a sus discípulos, ellos la repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre las aguas, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Que el Señor nos hable en esta hermosa noche. El texto tiene una cantidad de símbolos que hay que desmenuzarlos para mirar un poco más allá de las líneas. Si usted mira hacia atrás, el verso prácticamente comienza con Jesús enterándose de lo que ha pasado con Juan el Bautista. Y no es menos cierto que aunque le afecta, él comienza esta fase ministerial de acuerdo con el anuncio. Muchas veces nosotros estamos siendo asediados porque tenemos que tomar decisiones con nuestros ministerios y necesitamos que Dios nos hable, necesitamos señales de parte de Dios en muchas ocasiones, pero a veces nos acostumbramos a que las señales tienen que ser más o menos en la construcción mental que yo tengo. La señal que recibe Jesús es de las peores. Juan el Bautista le han cortado la cabeza. Y uno diría, yo nunca pensaría en eso como una señal. Pues sí, porque las señales las pone el Señor. A veces la señal de que va a haber un crecimiento en tu iglesia es el anuncio de una pareja que le está diciendo que se va.
No la vieron venir. No nos alegramos, pero si esa es su decisión, amén. Y oramos por ello, las puertas abiertas. En muchas ocasiones nuestra vida ministerial está siendo afectada porque estamos dentro de un proceso que no termina. Culmina a lo mejor una fase, pero empieza otra. Porque Dios quiere constantemente, no es probarnos, llevarnos hacia donde ya Él nos vio. Nosotros no nos hemos visto allí, pero ya Dios te vio. Ya Dios vio a donde Él te quiere llevar. Ya Dios vio dónde Él te va a ubicar. Ya Dios vio la gente que va a estar contigo. Ya Dios vio todo lo que va a pasar. Y lo que ha hecho es venir de allá para acá a tomarte de la mano para llevarte por el camino. Que a veces uno dice, ay Señor, ¿no hay un camino más suavecito que este? Y Él te dice, sí, no lo hay. El otro está peor que este. Este es el que hay. Y este es el que vamos a caminar. Y como gente de Dios, vamos a escuchar a la gente cuando nos habla, ¿verdad?, respecto a lo que ellos piensan sobre nuestro ministerio, a lo que ellos quieren contribuir con nuestro ministerio, pero vamos a ser herméticos en que vamos a escuchar la voz de Dios en el corazón nuestro primero. Mucha emoción en el ambiente del 2021. Mucha persona nuestra está en nuestras iglesias y están contentos, pero hay algunos que se dejan pastorear por otra gente que no somos nosotros. Los pastorean los famosos influencers de la radio, los motivadores, los que tienen nuevos ministerios que no se congregan en ningún sitio, los que están teniendo las nuevas revelaciones, los que están teniendo los sueños, los que tienen tremendos testimonios y tienen a algún segmento de nuestra gente atrapados en ese mundo emocional, en ese mundo de sí, go, y cuando vienen a la iglesia quieren filtrar nuestros ministerios por la mentalidad que han desarrollado. Y entonces quieren decirnos qué tenemos que hacer, cómo es que tenemos que orar, cómo debe ser la adoración, que por qué no estamos predicando esto que está predicando aquella gente, que la iglesia se le está llenando. Posiblemente se le esté llenando porque aquella iglesia no está predicando salvación, o le está pasando la mano por encima del pecado. Y nosotros tenemos que ser íntegros, seguir siendo, usted está siendo íntegro, seguir siendo íntegros con el Señor, de que yo le respondo al que me llamó. Y el que me llamó es el que me va a dirigir. Y el que me llamó es el que me va a decir cómo es que la iglesia va a echar hacia adelante. Yo escucho a todo el mundo, hablo con todo el mundo, pero en los momentos que yo sé que tengo que tomar las decisiones, el Señor y yo, porque usted es el pastor de la obra y a usted fue a quien Dios llamó y a usted es a quien Dios le va a pedir cuenta. Mucha iglesia hoy día que se va levantando sin un fundamento bíblico. Una cosa increíble. Se va levantando más con testimonios y asuntos devocionales que con la base y la estructura del fundamento bíblico. Y las motivaciones para levantar esa iglesia son muchísimas y algunas lejos del Señor. Hay gente que está motivada a levantar una iglesia porque está sustituyendo su pérdida de empleo para tener otro. Hay gente que está levantando iglesias para tener un imperio económico. Hay gente que está levantando iglesias porque entienden que esto es como si fuera una empresa o una corporación. Y están lejos de una realidad bíblica. Y en términos de la realidad, de la relación con el Señor, donde la iglesia no es otra cosa que la representación del cuerpo de Cristo y del reino de los cielos en la tierra. Tenga dinero o no tenga dinero, sea una corporación o sea una corporación, eso es lo que somos. Y lo que nos distingue es el mensaje que portamos.
que nuestro mensaje en Cristo puede traer almas a los pies del Señor, puede restaurar matrimonios, puede restaurar gente de adicciones, puede traer gente del mundo a los pies de Cristo, puede hacer que personas oprimidas queden libres, puede expulsar demonios, puede hacer miles de cosas que no hay gobierno que las pueda hacer, que no hay corporaciones que las pueda hacer, que no hay asociaciones que las pueda hacer, pero sí la iglesia, porque Cristo le dijo que las mismas puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Tenemos que mirarnos en ese espejo. Y Cristo, en este texto, la señal fue la más grave, pero no dejó de un lado su misión, sino que tradujo la señal crítica en el momento de iniciar lo que había que iniciar. Los buenos líderes en el Señor, la gente que está en Cristo y que quiere hacer su voluntad, no se amilana por señales graves. Escuché gente en las pasadas elecciones, gente que son pastores, que si ganaba el Partido Independentista se iban de Puerto Rico y se dejaba en la iglesia. Y yo tragaba algo y decía, pero o sea, que tú solamente eres pastor si gana el PNP o el Popular. Te tiene una condición para pastorear. Y a lo mejor si ganaba la alianza, no sé, yo no sé ni quién va a ganar, lo que quienes ganen. A mí poco me importa. Pues yo voy y voto y al otro día sigo haciendo lo que tengo que hacer. Porque mi responsabilidad con el reino no importa quién se monte en la gobernación. Porque las almas no dependen de los partidos políticos. La iglesia sí puede hacer mucho por las almas. Si no importa las señales, estamos aquí hasta que Dios diga lo contrario. Y puede haber muchas señales. Te van a subir la renta en el lugar donde estás, posiblemente porque para donde vas, que es más grande, con menos dinero, va a haber más gente. Aprendamos a traducir una señal equivocada por el mundo a una señal de Dios para bendecir. Después Jesús, los discípulos vienen a decirle, prácticamente una queja, que la gente está cansada, que las despida, que tienen hambre para que se compren algo, pero esta gente no tiene que comprar, no tienen cómo comprar, no tienen ni qué comer. Y era un reclamo genuino, había que darle de comer a la gente. Pero Jesús dijo, no despache, nosotros le vamos a dar de comer. Y obvio que yo siempre sospecho que cuando estas cosas pasan, los discípulos empiezan a arrancarse la cabeza. Es decir, aquí vamos otra vez. No tenemos casi para nosotros, pero va a haber comida para los demás. Y es interesante que en este aspecto, usted es el que tiene la respuesta a cualquier reclamo que traiga la congregación. Y lo vamos a atender con responsabilidad, bíblicamente y con el poder del Espíritu Santo. Hay que cuidarse de algunos hermanos y hermanas que aprovechan los momentos de necesidad para tentar nuestra capacidad decisional. Vamos a ver qué va a hacer el pastor ahora. Vamos a ver qué va a hacer la pastora con esto. Vamos a ver qué van a hacer. Y uno no puede responder, para que sepan que yo sé. No. El problema es de ellos. El mío es resolver el problema. Y Jesús dijo que vamos a hacer bien sencillo. ¿Qué es lo que tenemos disponible por ahí? 5 panes y 2 pescados. Vamos a resolver con lo que hay. En el caso de Cristo, multiplicó los panes y los peces. Pero sepa que si usted pone la confianza en el Señor, de lo que hay, Dios va a responder.
nosotros tenemos que volver a la integridad de la fe como hombres y mujeres de Dios. Nuestras respuestas tienen que ir matizadas a no desesperarnos porque lo material escasea, sino a rendirnos porque lo espiritual está presente. De lo que tenemos te vamos a dar, decían Pedro y Juan, el cojo que estaba frente a la puerta de la hermosa. Y retar a Dios no es un pecado, porque la obra es de Él. Y nosotros oramos con fe, y si pasa otra cosa, esa es la voluntad de Dios y la vamos a aceptar, pero nuestra fe no va a claudicar por eso. Fíjate qué cosa interesante, que la gente últimamente, usted los oye con esta pasión de orar por los demás, y oren por nosotros porque estamos necesitados, nos tenemos que ir de la casa donde estamos para que Dios nos provea otra casa. No te preocupes, no, esa casa está, declárala que la vas a recibir. Qué chévere. Y otro viene por allá y dice, no, porque lo que pasa es que van a cesantear un grupo de gente, yo creo que me voy a quedar sin trabajo, y que Dios me ayude. No te preocupes, reclama ese trabajo para ti que es tuyo. Bien, perfecto. Pero viene alguien enfermo y dice, fulano tiene un cáncer terminal, stage 4, y primero dice, bendito. Y dice, vamos a orar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y para la casa no dijimos eso, ni para el trabajo. Lo estamos segregando. Y no es otra cosa que miedo a orar con fe. Porque nos asusta que oremos y la persona no se sane. So what? Ese no es mi problema, es el del Señor. Yo oré con fe. El que sana es Él. Es decir, pero yo por pensar que no se va a sanar, no puedo decir, no voy a orar porque si no se sana, entonces ¿qué va a pensar la persona? No, yo voy a orar, se lo digo así mismo. Yo tengo fe de que Dios te puede sanar. Voy a orar por ti, pero sabes que el que sana es Él. Hay gente que en ese tipo de discurso, ¿sabe qué nos ha dicho? Nos ha dicho, pero mira, antes que ore, yo me tengo que reconciliar, porque yo sé que yo estoy pecando, y entonces hemos traído un alma a salvación y la enfermedad pasa a un segundo plano. Pero si empieza a decirle, no sé qué puede pasar, no, nosotros nunca vamos a estar en ese tipo de duda frente a la gente. Y aunque tengamos alguna duda, la vamos a ir a trabajar al baño, donde no nos ve nadie, allí frente al mismo espejo, diciendo, estoy crítico, estoy en una crisis existencial, no sé ni qué decir, Señor, tú vas a tener que hablar. Pero salimos de allí a orar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a llevar de la mano, Dios nos va a ayudar, el Señor está con nosotros, Dios no nos va a soltar. El discurso nuestro no puede amilanarse porque nos presentaron un problema. El problema lo vamos a traducir como una oportunidad para que Dios se glorifique. Si tenemos esa postura, más gente nuestra que son líderes van a crecer como tienen que crecer. Creciendo en necesidad, creciendo en el problema, pero creyendo que Dios puede hacer la obra grande que necesitamos. Aleluya. Yo vengo de una tradición de unas generaciones de gente que lo que hacían era predicar, orar por enfermos, resucitar muertos, imagínese usted. Y cuando yo tenía quizás unos 6 años de edad, mi papá era pastor de la iglesia de Discípulos de Cristo del barrio de Atotejas en Bayamón. Y yo recuerdo que no había comida, porque no le dio dinero para comprar. Pero con todo eso nos sentó a la mesa a dar gracias por los alimentos que no estaban. Y yo dije, papá, ¿y la comida? Y él me dijo, el Señor proveerá. Niño de 6 años no va a entender mucho eso, pero lo que pasó sí lo entendí, que al rato tocaron la puerta. Pastor, llegué, hermano Getulio Acevedo. Don Getulio Acevedo era el hermano de la iglesia que tenía un mega colmado más abajo de la iglesia, en dirección a la carretera de Piña. Y él dice que estando allá adentro, llenando las góndolas, el Señor le habló y le dijo, recoge una compra, llévasela a mi siervo Isaías.
Necesitamos poner la fe en acción. Sin miedo, hermano, sin miedo. Hay un Dios que te quiere respaldar, hay un Dios que quiere trabajar contigo, hay un Dios que te quiere llevar a otros momentos de tu vida donde tú creas y veas que el ministerio que estás llevando a cabo todavía está en pininos y tiene muchas cosas más que alcanzar. Que tenemos retos, que hay desafíos, que va a venir gente a decir, haz esto porque la gente tiene hambre, van a venir, no podemos venir a decir, ¿quién nos enseñó ya en la conferencia que a esa gente la reprendamos, la silenciamos? No, hermano, déjenlo que hable y griten, eso siempre van a estar. Acá, nosotros somos los que tenemos la vara para en el nombre de Dios abrir, hermano. Nosotros somos los que tenemos la red para tirarle que venga llena. Nosotros somos los que tenemos la barca. Es usted que mueve la fuerza completa para que Dios se manifieste con poder y con honra. Y quizás no pasó hoy, pero pasará mañana. Y a lo mejor no pasa mañana, pero pasa el mes que viene. Y seguimos contentos y alegres disfrutándolo. Una de las grandes crisis que tiene mucha gente que son líderes es que necesitan ver resultados para gozarse. Y no ve que el diagnóstico cambia y dice, no está pasando nada. Pero ya oramos. Sí, pero el diagnóstico. Estamos como que viendo, ¿verdad?, que todo tiene que tener un resultado para gozarnos. Y yo recuerdo que Jesús en algún momento le dijo a los discípulos, teniendo un niño sentado en la falda, que de esto es el reino. Y una vez me fui a un viaje mental. Yo dije, yo una vez fui niño. ¿Qué ha cambiado? Que ahora pienso más. Que ahora doy más cabeza a las cosas. Que ahora quiero ver qué parte yo tengo que resolver y pues qué parte va a resolver Dios. Pero cuando yo era nene, yo pensaba en eso. Hice un ejercicio. Cogí a mi herecita, que en el momento tenía cerca de 4 o 5 añitos, y habíamos hecho una planificación familiar para irnos todos de viaje, de vacaciones. Y le dije, Alexa, ven acá, abuelo te va a llevar a Disney. Ya fue donde su mamá, abuelo me va a llevar a Disney. Ella llamó allá a la otra abuela. Abuelo me va a llevar a Disney. Me dice, tú no sé qué vas a hacer, pero abuelo va a llevar a Disney. Me dice mi hija que fue al pre-kinder que estaba, lo regó a todo el mundo. Ella se lo dijo a cuánta gente conocía. Mi nieta nunca me preguntó con cuánto dinero yo contaba por ese viaje. Ni si yo iba a hipotecar la casa, si tenía suficientes tarjetas de crédito para mandar todos los parques que ella quería ir, en qué hotel nos íbamos a quedar, si la iba a llevar a desayunar a Cracker Barrel, nada de eso. Ella celebraba el anuncio de lo que iba a pasar antes de que pasara. Ella no esperó llegar el día antes para llamar a todo el mundo y decir, mañana vamos a ir. No, lo celebró, que eso cuántos meses antes, eso fue en enero y eso lo había dicho como en octubre, una cosa así. ¿Qué anuncios te ha hecho Dios? Que no estás celebrando porque estás esperando que pase. ¿Te ha dicho el Señor que tu iglesia va a crecer? Celébralo desde ahora. Y usualmente cuando te dice eso se van 2 o 3. Pero celébralo. Te ha dicho el Señor que te vas a mover de local. Celébralo aunque sigas en el mismo local. Celébralo aunque tu contrato diga que vas a estar 3 años en el mismo local. Dios te dijo que te vas a mover. Te vas a mover. Porque es la palabra del Señor contra las posibilidades de lo que nos está rodeando. Y yo quiero celebrar la voz de Dios porque Dios siempre cumple. Aleluya. Los discípulos quizás se convencieron porque vieron 12 canastas llenas. Pero ya el que creía en eso estaba gozoso. Vamos a comer. Como con 5 panes y 2 pesos, no importa. Jesús dijo que vamos a comer, vamos a comer.
Y Jesús siempre está en esa dinámica. Cuando surgió la tormenta en Galilea, que estaba durmiendo y lo despertaron, Él le preguntó a los discípulos que por qué están así, de amedrentados. En Marcos 4. Él no le gritó, ¿por qué están así, hombres de poca fe? Entonces rápido vino gente a desdoblar la cosa, ¿verdad? Que no se puede parar en la playa y decirle un huracán de categoría 5 que desaparezca, que va a desaparecer. Bueno, eso es posible, pero eso no es lo que quiere decir el texto. Más sencillo, que Él les había dicho que iban a ir a la otra orilla. Pues no importa cómo llegaran, podían llegar mojados, en el barco hundido, en una tabla agajados, pero iban a llegar. Iban a llegar nadando, pero iban a llegar. Es lo que Él te dice, el cómo lo vamos a averiguar en el camino, pero lo que Él te dijo se va a cumplir. Hay días que la tormenta la va a deshacer y hay días que te va a decir, agárrate como puedas, porque vamos a pasar por el mismo medio. Ese día llegas a la orilla, a la otra, y tienes un testimonio que contar. Y tienes que decir, estábamos allí, se nos metió agua en el barco, se rompieron los mástiles, pensamos que morían, pero estamos aquí porque Cristo dijo que íbamos a llegar a la otra orilla. Yo quiero que pienses algo y la resuelves en tu corazón, ¿verdad? Tengo más cosas que voy a decir, obviamente, pero esto no quiero que pase por alto. Dios no te llamó para que el diablo se riera de ti. Dios no te llamó para que tuvieras un ministerio que quedara en ridículo. Dios te llamó porque Él se va a glorificar en tu vida y va a cumplir en ti todo lo que Él tenía planificado para ese ministerio. Con lo que te diga Dios, aunque sea lo más loco del mundo, gózate. Tú gózate, aunque los otros no lo vean, porque eso contagia a la gente. Y te dicen loco, eso de vez en cuando ayuda, no te preocupes por eso. Después, Jesús le dice a los discípulos que se vayan en el barco, en lo que Él despide a la gente. Hay como una pequeña separación. Obviamente los discípulos son su liderato principal, pero Él los monta en un barco y los despide. Porque si queremos buenos líderes, tenemos que de vez en cuando montarlos en la barca y que se enfrenten al mar. El apadrinaje del liderato lo que hace es estrangular las capacidades. Supervisamos las personas, delegamos oficios, deberes, nunca responsabilidades. Miramos la gente, pero la gente tiene que crecer, y donde se crece es mar adentro. Cuando Jesús en Lucas 5 le dice a Pedro que bogue mar adentro, es porque se acabó el tiempo de teoría. El tiempo de teoría que es que enseñó en la orilla, pero lo que se enseña en la orilla hay que practicarlo mar adentro. Y los buenos cristianos crecen mar adentro. Hay mucha gente que le encanta la orilla y son como el Capitán Araña, montan a los otros y ellos no se montan. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Tira la red. Pedro sabía que Jesús tenía poder. Acaba de sanarle a la suegra. Milagro para él más importante que ese no había. Porque se sorprende. Porque Pedro había fragmentado su mentalidad. Jesús es posible y capaz que sane gente, enfermo, endemoniado, pero de mar no sabe mucho. ¿Quién que ese soy yo? Yo creo que el poder de Jesús se meta en algo como que para llenar una red y menos, ¿verdad?, de día, que aquí se pesca de noche, todas esas cosas que sabemos. Pero ¿por qué mar adentro? Para moler todas nuestras excusas y aprender a depender de Dios. Pedro le dice, estuvimos pescando toda la noche, trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada.
Y cualquiera podría pensar que Pedro está tirando una indirecta a Jesús. ¿Tú te criaste donde? En Nazaret. El lago no llega allá arriba. Tú no sabes cómo se funciona esto aquí. Pues queremos enseñarle al Señor cómo funcionan las cosas para que Él obre. Señor, déjame explicarte. El análisis que me hicieron viene de un monstruo que es el oncólogo mejor que hay en todo Puerto Rico, para que tengan una idea, como si Cristo no lo supiera. Cristo hace conflex esos diagnósticos. Él sabe a lo que uno se va a enfrentar. Segundo, Pedro puede tener una lucha existencial de ego. Todo el mundo sabe que Pedro es el mejor o entre los mejores pescadores de Galilea, y que en Galilea no se pesca de día, se pesca de noche, porque es un lago atrapado, el agua se calienta, los peces no suben, las redes no son tan profundas, estamos 2000 años atrás, así que tienen que esperar después de las 6 de la tarde para poder pescar algo. Y él dice, cuando se podía pescar no se pescó nada, ahora tú me pides que tire la red. Todo el mundo que nos está mirando va a decir, Pedro se volvió loco tirando la red de día. A Jesús no le importa la reputación de nadie. Es como cuando Moisés le dijo a Dios, ¿qué dirán los otros pueblos de ti? ¿De verdad Dios le importaba a los otros pueblos que salen? Él es Dios. Como dice mi amigo José Luis Navarro, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Sí quiere protegernos, sí quiere cuidarnos, pero cuando está envuelto un elemento de poder, va a pasar por encima de que Pedro sea el mejor pescador, porque Pedro tiene que aprender que la barca en ese momento no le pertenece a él, le pertenece a Cristo. Como si fuera poco, el elemento de las posibilidades, de las experiencias pasadas, de las frustraciones. Él quiere que tire la red hoy, pero no está tomando en consideración que anoche fue una cosa crítica. Y muchas veces nosotros en el mundo tenemos que aprender como líderes que una noche de frustración no nos puede privar de una mañana gloriosa con Cristo. Así que hay que montar nuestra gente de vez en cuando a un viajecito mar adentro. Y mire, porque Jesús lo estaba viendo desde el monte. No es dejarlo solo, es velarlo. Cuando venga de allá para acá a decir, macho pastor, esto está bien violento. Estás creciendo, estás mordiendo donde tienes que morder. Porque si logramos hacer que los que vienen subiendo muerdan de verdad la prueba, se enfrenten de verdad a los retos de la iglesia, crezcan en medio de las crisis, tendremos mejores pastores en los futuros venideros. Si dejamos que no se enfrenten a eso y estamos como escudos todo el tiempo protegiéndolo y avalgándolo y cuidándolo y amansándolo, tendremos líderes débiles. Y lo que hemos adelantado en el Señor hasta ahora se va a quedar en el camino. Yo sé que Cristo viene, usted sabe que Cristo viene, pero mientras tanto tenemos que trabajar consistentemente hasta que Él venga. No decir, ya está más cerca, déjame bajar la guardia, la tanda, no hay tanto que estar hablando de liderato, las iglesias no van a aguantar 20 años más, eso no nos toca a nosotros. Tenemos que trabajar como si estuviéramos aquí 50 años más, 20 años más, 30 años más, lo que sea, y asegurarnos que la obra que Dios nos ha puesto en las manos, cuando no estemos, esté en las manos correctas. Y eso es montando a la gente para adentro. Y Él hizo lo que nosotros también debemos hacer, y a veces nos descuidamos un poco. Se fue al monte a orar solo. No nos podemos desenfocar. Yo los otros días me desenfoqué y dije, pues mete el freno completo y viremos. Yo sé que algunos saben que yo estaba en una vista del Senado. Yo dije, yo aquí, y me arrepentí y me cogieron dormido.
vuelva a pasar. Y no es que eso sea malo, es que a mí no me llamaron a eso. Me llamaron a predicar y enseñar. Y cada vez que uno se desenfoca, cae en algo que no es. Por bueno sea, por interesante, por una contribución que se pueda hacer, si no es a lo que nos llamaron, no nos metemos. Esos desenfoques nos cuestan, le cuestan a la iglesia, laceran gente, son una crisis existencial. Yo estoy hablando con amigos míos diciéndole: deja de ser tan político y vete más para la iglesia, porque es un problema, porque si tú eres político representas un partido y tú eres pastor de todo el mundo, hay una crisis existencial. Si eres político, tú representas los intereses de ese partido, y si eres pastor, representas los intereses del reino, y va a haber una lucha en algún momento. Economízate esa lucha, porque ya con el diablo tenemos suficiente. Algunos han escuchado, otros usted lo sigue viendo. No se desenfoque. Y para no desenfocarnos, el remedio es la oración. La oración. Pero vamos a dividir la oración en dos. Lo más loco del mundo se lo voy a contar ahora, porque esta lección la recibí de un musulmán. Out of the blue. Yo ando por Egipto un día, y en lo que la gente está brincando y saltando por allá por las pirámides, le digo al guía, que es amigo mío, y se llama Mohammed, como la mayoría de los musulmanes. Estos son Ahmed, Amar, Mohammed, Elixir, cosas así. Le digo: Mohammed, tengo una curiosidad, y lo que la gente está allá, quiero hablar contigo. Cuando tú vas a la mezquita, ellos dicen rezar, a rezar, ¿cómo tú oras? Por curiosidad. Solo tiramos la alfombra y nos arrodillamos, y desde ahí me va ganando. Porque a veces estoy sentado acostado, hay que ver. Él me está dando en la cara, con la izquierda, y la mano derecha me arrastra. Ya comí la galleta, porque yo me siento en la cama, esa rodilla, se tira al piso, ve la cabeza dentro del piso. Ok. Sigue, no me dé tanto detalle, sigue. Me dice: yo empiezo allí, Alá es uno, Alá es grande, Alá es poderoso, Alá es soberano, maravilloso, misericordioso. Sí, todo eso está bien, pero si tú tienes un problema financiero, dice, Alá lo sabe. Y si hay alguien enfermo en tu casa, Alá lo sabe. Si no quieres saber, que lo sabe él. Y yo: no, hermana, no, yo no me distraigo. Yo llegué a casa en crisis y cambié y dije: no, tiene que haber una sección de oración que te alinea, no con el musulmán, que te alinea con nuestros salmos. Los salmos nos dicen cómo tenemos que orar. Señor, tú eres el grande, tú eres el creador de toda la naturaleza, los cielos cuentan tu gloria. Y se me olvidó eso. Se me olvidó que mi Dios necesita ese evento de este creyente imperfecto. Alabanzas a un Dios perfecto. Tú eres el gran, qué bueno que tú estás presente, que tú eres el único verdadero, que tú, Señor, me amas, que te entregaste por mí, que me llamaste, que yo sin merecerlo, tú has tenido tanta misericordia. Ay, hermano, y cuando empecé a orar así, el área del cuarto empieza a llenarse de esa presencia divina, porque Él habita en esa adoración, Él habita en esa alabanza. Y sí, de vez en cuando le pido por la salud le pedimos intensamente por la salud de mi esposa, sí, por nuestros asuntos, pero solté esos asuntos y empecé a orar. Dirígeme, Señor, revélate a mi vida, háblame, enfócame, no permitas que yo me salga del carril, yo quiero estar contigo. Ay, hermano. Las cosas cambiaron, porque estoy haciendo mi fe más real con mi Dios, más personal, más cerca. Y entonces eso evita el desenfoque, y eso evita que me desalinee, y permite que sus ojos
se ubiquen en los míos para ver dónde Él me quiere. Mientras Jesús está orando, los discípulos empiezan a enfrentar una crisis bastante grande, están batallándose en una tormenta. Nada más y nada menos que en la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es la cuarta vigilia de la noche? La noche judía se divide desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 6 a 9, primera vigilia, 9-12, segunda vigilia, 12-3, tercera vigilia, 3 a 6, la cuarta vigilia. La psicología ya nos ha enseñado que a las 3 de la mañana, haya usted dormido, no haya dormido, se haya acostado a la 1, a las 12, a lo que sea, a las 3 más o menos, de 2 a 3, las neuronas cierran el proceso de regeneración. O sea, mientras más temprano yo me acuesto, más se regeneran mis neuronas y a consecuencia mis neurotransmisores, especialmente los de la felicidad. El GABA, la oxitocina, la endorfina, la serotonina, es maravilloso. Y puede combatir mejor con esta hormona llamada cortisol, que es un problema. Y que ocurre un fenómeno interno gigantesco. Y cuando la gente está bien agobiada, fatigada porque un problema los trena, mire a ver si no es menos cierto que usted fácilmente en algunos momentos de su vida, al igual que yo, por eso se lo estoy testificando, hemos caído sentados a las 3 de la mañana diciendo cómo yo voy a resolver esto. Y miro el reloj y digo, Dios mío, las 3, pero todavía la alarma está para las 6, puedo dormir un rato más. Trate. De forma. Está diseñado para eso. Así que este evento, y les recomiendo que busquen los textos bíblicos que pasan en la tercera vigilia, que pasan en la cuarta vigilia, porque son mensajes que hay en la Biblia para no estar pendientes. Hay que orar. Porque mientras Jesús está orando en esa vigilia de la noche, sus discípulos allá están batallándose con una prueba. Mientras usted está orando y buscando presencia, Dios está ministrando gente en medio de una crisis. Y Dios quiere que yo me levante de mi oración y sea el instrumento para ministrar a los que están en la crisis. Yo sé que estoy hablando frente a hermanos y hermanas que están haciendo un trabajo encomiable, pero fuera de estas paredes, hermanos y hermanas, hay gente con ministerios insensibles, gente que ven personas en su cuarta vigilia en crisis y lo que le dicen es: ustedes no tienen fe. Gente que están a punto de perderlo todo, lo que dicen es que tienes que orar diferente, es que no has hecho el pacto que tienes que hacer. Y es bien duro cuando usted empieza a recibir por correo electrónico, por texto, por WhatsApp, gente pidiendo ayuda para que intervengan con ellos, porque donde están, se están hundiendo sus barcas. Y es bien crítico pensar que la iglesia es un bote salvavidas para atender a la gente, y hay ministerios que los han convertido en transatlánticos de entretenimiento. Entonces el Señor nos está diciendo: ve a orar. Porque una de las cosas que el Señor va a hacer cuando vayamos a orar, primero es ayudarnos a no distraernos y desenfocarnos, porque estamos ahí con Él conectados. Segundo, Dios nos va a revelar qué quiere hacer con nosotros y cómo nos quiere usar. 3, nos va a capacitar para dirigirnos hacia dónde tenemos que ir, para ayudar a las personas que ya el Señor también está preparando para recibir esa ayuda. No es menos cierto que mientras Cristo está orando en el monte, los discípulos en una crisis en la barca, pero va a haber un encuentro entre el que estaba orando y el que está en crisis. Mi abuelito, Herminio Narváez, en el libro Pioneros de Pentecostés, aparece esta historia
y en una grabación de un programa que tenía Rafael Torres Ortega llamado Auxú, todavía tenemos la biblioteca de ese mensaje. Él dice que él subió en Bayamón, la escuela superior Agustín Stahl, que está abajo en el pueblo, subió a pie por toda una calle que se llama la Doctor Bebe, y llegó a la plaza porque el Señor le dijo: ve a la plaza, que quiero que vayas a una casa que está en crisis. Aquí no hay celulares, esto es en los 30, no hay ni teléfono. Y él llegó allí y pasó uno de los pocos hermanos de la iglesia, discípulo de Cristo de Buenavista, que tenía un auto, y lo reconoció: pastor, te bendiga, ¿para dónde usted va? El Señor me dijo que una casa en necesidad, pero no sé. Y dice: ¿para dónde tú vas? Para casa de la hermana fulana de tal, que se le murió la hija. Y dice: pues para allá es que vamos. Y se montó. Y él llegó a la casa y estaba todo el mundo llorando y la muchachita encima de la cama. Y el Señor le dijo: entra. Y dice que cuando entró, el Espíritu Santo cayó sobre él de tal forma que él sentía que los pasos eran como bloques de cemento, hasta que le puso las manos a la niña, sacó un grito que dice que se aterró todo el mundo, pero la niña se levantó. Yo quiero que usted sepa que como Dios no se queda con nada de nadie, yo estoy en una conferencia en Connecticut, en New Britain, Connecticut, y llega esta gente a saludarme. Vamos, si te bendiga mucho, gloria a Dios. Mire, estaba loca por vernos, dice esta señora. Ah, sí, usted no sabe lo agradecida que yo estoy de su abuelo. Y yo le digo: pero usted es muy joven para haber conocido a mi abuelo. Me dijo: no, yo no. Lo que pasa es que la muchacha que su abuelo resucitó es mi abuela. Yo dije: ¿what? Esta es otra liga. Ora, porque alguien en necesidad va a ser ministrado por ti. Dios te va a llevar y te va a usar y se va a glorificar. Y lo menos que espera esa gente es cómo Dios va a glorificarse. Los discípulos fueron sorprendidos porque Jesús llegó caminando por encima del agua. Nosotros más seguro no caminamos por encima del agua, pero vamos a sorprender gente cuando lleguemos a su crisis, porque mucha gente en su crisis no espera a nadie, pero Dios está pendiente de llevar sus hombres y sus mujeres donde está la crisis para glorificarse. Sorprendido que dijeron: es un fantasma. Digo, porque se asuste. Lo que pasa es que había una leyenda en el mar de Galilea que la gente que se ahogaba y no se encontraba el cuerpo, los espíritus pagaban por las aguas. Así cuando ven a Cristo el fantasma, y Jesús dice: no, el fantasma soy yo. Y aquí viene esta resolución que es el cierre. Pedro quiere retar la adversidad y siente que puede, y no lo podemos culpar porque este es el elemento que él domina, el mar de Galilea. En su mente, en su ego, lo único que quedaría pendiente es poder caminar por encima de esa agua, porque ya él ha nadado ahí, la ha pescado, y se ha sumergido, se ha zambuido, le navegaba, ha hecho de todo menos caminar por encima del agua. Y ve a Cristo y mira lo que le dice: si eres tú, ¿quién puede ser? ¿Y cómo es? Haz que yo camine sobre el mar. Y le tenemos que dar crédito porque dio sus 2 o 3 pasitos. Sí, se atrevió, hay que dar su crédito. No se llevó la de oro, pero bueno, la certificación la tiene. Porque hay 11 en el barco mirando qué hacer.
Pero ¿qué hay dentro de Pedro en este proceso? Recuerda que dijimos que Jesús despidió a los discípulos, se quedó con la gente, porque la gente hay que darle también cariño, atenderlos. Si uno se queda todo el tiempo con los líderes, la gente dice, no, pero es un grupito, hay que estar con la gente. Hay que economizarnos esta cosa. Y le dije que los líderes hay que irlos probando más adentro. Hay algo en el carácter de Pedro que Jesús quiere trabajar fuertemente. Pedro no es cualquier individuo. Pedro es un buen tipo. Tiene una crisis, tiene una herida emocional fuerte. Fíjese que él se llama Simón, hijo de Jonás. Pero él tiene un hermano que se llama Andrés, que hasta donde se sabe son del mismo padre. Pero cuando hablan de Andrés, no dicen que es hijo de Simón, de Jonás, dicen que es hermano de Pedro. Sin embargo, Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Aquí lo que ha pasado es que en el tiempo de Jesús, el Padre es la firma del individuo. O sea, de hecho, el que no se reconoce Padre no puede hablar en público, así que Cristo tenía un problema con la gente. Pero lo resolvía fácil, él dice que él era el Hijo de Dios y ahí nadie se podía meter. Si uno empieza a escarbar, se da cuenta que Pedro creció con su papá, pero cuando Andrés empezó a crecer, es bien probable que su papá haya fallecido. Entonces, a Pedro lo asocian con Jonás porque lo vieron en la crianza, pero a Andrés lo asocian con Pedro, que es su hermano mayor. Cuando un hermano mayor tiene que proteger a los menores, algo de su mundo emocional se cercena. Se queda sin disfrutar de la edad de los demás porque tiene que trabajar para mantener a los otros. Lo ponen a velar, a cuidar, a proteger. Desarrolla un carácter paternal a una edad donde todavía debería estar compartiendo. No pudo lucir sus dotes frente a otros. Así que tiene una crisis de reconocimiento y él necesita por todos los medios hacerle ver a Jesús que él es un buen hombre, que él tiene unas capacidades espectaculares, que él está capacitado para estar en el lugar que está y necesita que Jesús lo aplauda constantemente, porque las personas con problemas de reconocimiento necesitan que otros lo reconozcan. Pero este no es el único problema que hay. Hay problemas de estima, hay problemas de comunicación, hay problemas de identidad, hay problemas de aceptación, hay problemas de ubicación, de pertenencia, y todos arrastramos algo de la infancia. Solo más adentro, encontrándonos con Jesús, y el Espíritu Santo nos va a ir sanando poco a poco. Cuando veamos nuestra gente en estas luchas, no los descalifiquemos. Ayudémoslo a encontrarse con el Espíritu Santo para que se sanen, para que el Espíritu los lleve y les cosa esa herida que todavía está sangrando. Yo sospecho que cuando Pedro volvió al barco, que se le olvidó hasta nadar, Cristo tuvo que salvarlo. Eso sí es porque tiene un trauma. Cuando se monta en el barco, usted puede estar seguro que el bullying que hablan de hoy día, ya eso existía. Los otros 11 tienen que haberle caído arriba. Se te olvidó nadar, qué vergüenza. No, déjame andar sobre el mar, que aquí no. Pero Pedro defendiendo, si no, aquí no hablan los mojados, aquí hablan los que están secos. Tiene que haber sido terrible, y cuando eso pasa, la persona entonces busca una oportunidad más adelante para lucir y tratar de remendar lo que pasó. Fíjense que él lleva una secuencia constante de eventos de reconocimiento. Vamos a quedarnos aquí, hacemos 3 enramadas. No, Pedro, hay que bajar. No, alguien me tocó. Sí, no, ¿quién te tocó? Todo el mundo está encima de ti. Pedro, me tocó alguien porque era... Sí, yo también, alguien te tocó. Pedro, no, camina sobre se hundió. Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro, hasta que le tumba la oreja al pobre siervo del sacerdote. Identifiquemos nuestra gente, porque dentro de esa gente, hay una joya. Hay un niño gritando: necesito liberación.
Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, cuando fui libre, catargeo, catarsis, cuando me liberó, aprendí a dejar lo que era de niño. Hay un proceso. Y estas personas que son nuestros buenos líderes, hay que protegerlos de otros que les van a mirar y decir, este está todo el tiempo en ese lloriqueo y esa cosa. Dios está tratando con él. Todos queremos un Pedro en nuestra iglesia. También hay que estar pendiente de los Andreses, porque los Andreses son los que traen un Pedro. Y yo, para cerrar hoy, dejar tinta en el tintero, les invito a considerar que usted tiene encima el manto de Cristo en términos de responsabilidad ministerial. Dios está contando contigo. Eso es grande. Dios quiere glorificarse en tu vida. Y tenemos que ajustar nuestra vida para ver la gloria de Dios manifestada en nuestros ministerios. Si has visto la gloria de Dios, reajústate para que veas más todavía. No te conformes con lo que has visto hasta ahora. No te limites con lo que ha pasado, porque en el Señor no hay límites cuando se trata de bendecir una obra, de adelantar un ministerio, de usar su gente, de glorificarse. Hoy día nosotros estamos buscando la forma de que más obreros, de que más pastores, de que más gente del Señor empiece a poner manos sobre los enfermos, empiece a echar fuera demonios, empiece a tratar con la liberación de la gente oprimida y atada dentro de las mismas iglesias, buscar la manera de una adoración que llegue al reino de los cielos, buscar la forma de insistir hasta que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras iglesias y cubra nuestros altares y la gente caiga contra el piso como antes, que no hacía falta hacer mucho esfuerzo y los endemoniados caían contra el suelo. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos viviendo está atado, está oprimido, ha hecho pacto con el enemigo, ha cruzado línea, ha traído el mundo a la iglesia, pero el Señor se resiste a entregar su victoria, el Señor se resiste a entregar su iglesia, el Señor se resiste a entregar su cuerpo y va a levantar un grupo de gente como ustedes para hacer la diferencia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es contigo el asunto, es a ti que te está llamando, es a ti que te quiere ver en el monte, es a ti que te quiere orando, es a ti que te va a usar con poder. Si hubiera sido otra gente, no hubiéramos nacido en el tiempo que nacimos. Si estás aquí es porque Dios permitió que nacieras en el año que naciste para que hoy tuvieras este reto. Ya te dieron la victoria. Lo que tenemos es que hacer la diferencia. Que el Señor me los bendiga grandemente en esta noche y que afinemos nuestra vida para que nos hable mañana y nos hable el domingo y que este sea un fin de semana de revolución en el Señor. Dios me lo guarde.